Bien, vamos a ver los ejercicios para finalizar el TP1. Vamos a ver ahora problemas que tengan que ver con bombas. ¿Ok? Empezamos con el problema número uno. Nos dice, la bomba centrífuga está diseñada para girar a 1450 RPM. Nos da el caudal nominal con el que va a trabajar. Nos da las condiciones geométricas de la bomba, ¿no? A la entrada y a la salida de los álabes, así como el ancho del rodete y sus rendimientos, ¿no? Sus rendimientos hidráulicos, volumétricos y mecánicos. Vamos a despreciar el espesor de la bomba, ¿no? Y vamos a calcular finalmente el triángulo de velocidades, el par, la altura, la potencia, la altura de presión, la altura dinámica y el grado de reacción. Entonces vamos a empezar, pues, ¿no? Vamos a empezar con el triángulo de velocidades. El triángulo de velocidades para una bomba centrífuga es distinto tanto en la entrada como para la salida. En la entrada tenemos lo siguiente. Tenemos la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad total, C1, que es igual a cm1, y la velocidad encargada, velocidad tangente a la lava y velocidad tangencial, ¿no? W1, ¿no? Este acá es el ángulo con el que entra, ¿no? La bomba, pues, ¿no? Perdón, este es el ángulo con el que entra a la bomba, ¿no? El líquido. Entonces, la velocidad tangente a la lava 1 es igual a 2pi 60 por N1 por R1, ¿no? Por el radio del álave. Fíjense acá que en los álabes tenemos esta relación de acá, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice que D2 sobre D1 es igual a 2, ¿no? Si D2, aquí fíjense, el diámetro exterior del rodete vale 300, entonces D1 es igual a D2 sobre 2. O sea, es 300 dividido entre 2. O sea, 150, ¿no? Como queremos trabajar con el radio del álave, R1 es igual al diámetro del álave de entrada dividido entre 2, ¿no ves? O sea, 75 milímetros. Nos interesa en metros, entonces va a ser 0.075, ¿no? Metros. Entonces, la velocidad 1 va a ser igual a 2pi 60 por 1450 por R1. ¿Cuánto vale R1? 0.075. Entonces, 1 es igual a 11.39 metros sobre segundo. Listo. Ya sabemos cuánto vale 1. ¿Cuánto vale C1? El caudal con el que entra a la bomba va a ser igual a, bueno, ya sabemos esta fórmula, ¿no ves? Al área, ¿no? De la bomba periférica, periféricamente, por la velocidad con la que entra. El área que entra a la bomba, pues va a ser el área perimetral, ¿no? Entonces va a ser 2pi por R, 2pi por R1, ¿no? Que sería obviamente el perímetro, ¿no? Por el espesor del rodete, ¿no? B1, ¿no? Todo esto es el área, ¿no? Todo esto es el área con el que va a entrar la bomba. B es la velocidad a la que va a entrar, ¿no? Y va a entrar a esta velocidad absoluta, ¿no? A esta velocidad C1. C1. Entonces, C1 es igual al caudal con el que entra, dividido entre 2pi R1 por B1, ¿no? Entonces, C1 es igual al caudal con el que entra, 160.000 litros por hora. Nos va a dar, bueno, lo pasamos a metro cúbico segundo y nos va a quedar 0.0444 metro cúbico segundo, dividido entre 2pi por R1, ¿cuánto vale? 0.075 por B1, que vale 40 milímetros, 0.04. Entonces C1 es igual a 2.36. Y bueno, finalmente nos queda por determinar cuánto vale W1, ¿no? W1, bueno, la tangente de W1 es igual a C1 dividido entre 1, ¿no es?
Entonces, W1 sencillamente es el arco tangente de C1 que vale 2.36 dividido entre 11,39. Entonces, beta 1 es igual a 11,68 grados. Listo. Entonces, eso va a ser a la entrada. A la salida, nuestra triángulo de velocidades se va a ver un poco modificado, ¿no? Tenemos esto acá, tenemos esto acá y tenemos esto. La parte de abajo siempre va a ser nuestra velocidad tangente al ala B. Esto va a ser C2, perdón, aquí me equivoqué. Es U2, pues no estamos a la salida, es U2. U2, aquí es C2, ¿no? Aquí es, bueno, CM2 igual a WM2, ¿no? Y obviamente aquí abajo quedaría lo que es U2. Vamos a lo siguiente. Acá es U2, ¿no? Y bueno, en la parte de abajo quedaría lo que es CU2, ¿no? CU2. Esta de acá sería W2, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? C2, W2, perdón. W2. Y esta parte de acá vendría a ser WU2. WU2. Aquí vendría a ser beta 2 y aquí vendría a ser alfa 2. Y bueno, ya tenemos entonces nuestro triángulo a la salida. Ya podemos resolverlo. El caudal va a ser el mismo, ¿no? Va a ser el mismo el caudal que hemos encontrado a la entrada y a la salida, ¿no? Porque no hay pérdidas. Entonces va a ser de esta forma, ¿no? CM2, ¿no? En realidad aquí no es C1, sino que es CM1, ¿ok? CM1, o sea, la componente meridional, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ¿no? CM2. Solo que en este caso C1 es igual a CM1, pues no es en la entrada. Entonces el caudal quedaría 0.0444 dividido entre 2pi por R2, 0.15 por B2, que vale 20 milímetros, 0.02. Y encontramos cuánto vale CM2, ¿no? 2.36. Bien. ¿Qué más? Encontramos cuánto vale U2. 2pi sobre 60 por N por R2. R2 0.15, pues no es. Entonces U2 va a ser el doble que lo de acá, pues no es. 22.78. Ya tenemos cuánto vale U2. ¿Cuánto vale WM2 o CM2? Perdón, ya sabemos cuánto vale, pues no es. ¿Cuánto vale, mejor dicho, WU2? Bueno, en la parte de abajo, fíjense una cosa interesante. U2, U2 es igual a CU2 más WU2, ¿no ves? Pero de aquí WU2, WU2, o sea, esta parte de acá, va a ser igual a CM2 dividido entre la tangente de beta 2. ¿Sabemos cuánto vale la tangente de beta 2, no ves? Aquí donde está el problema, 45 grados, ¿no? Aquí pienso. Entonces, CM2, 2.36 por la tangente de 45.
Entonces aquí ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 2,36, ¿no ves? Entonces, de aquí, fíjense, sabemos cuánto vale U2 y sabemos cuánto vale WU2. Podemos conocer cuánto vale CU2. Va a ser U2 menos WU2. ¿Cuánto vale U2? 22,78. ¿Por qué sale esta parte de acá? Porque fíjense pues en la parte de abajo, ¿no ves? ¿No? Fíjense que toda esta parte de acá es igual a este vector de acá más este vector de acá. ¿No ves? 22,78 menos 2,36. Entonces va a quedar que CU2 es igual a 20,42 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría, por ejemplo, conocer alfa 2. Tangente de alfa 2 es igual a CM2 sobre CU2. Entonces, alfa 2 es igual a la arco tangente de CM2, 2,36, dividido entre CU2, 20,42. Entonces, alfa 2 es igual a 6,58. Listo. Y bueno, ¿qué más podríamos calcular? Pues podríamos calcular cuánto vale finalmente W2, ¿no? Que sería la raíz de WM2 al cuadrado más WU2 al cuadrado, ¿no? Y C2 lo mismo, ¿no? Sería la raíz de CM2 al cuadrado más CU2 al cuadrado, pues, ¿no? Sería lo mismo, ¿no ves? Y con eso ya hemos encontrado todo el triángulo de velocidades, ¿no? Fíjense, sencillamente con esta fórmula acá que le acabo de poner, que siempre se va a utilizar cuando tengamos una bomba centrífuga, ¿ok? Bien, con eso acabaríamos el inciso A. ¿Qué el inciso B qué nos pide? Nos pide el par, ¿no? El par con el que estamos trabajando. El par con el que estamos trabajando, el par o el torque con el que estamos trabajando va a ser igual a CU2 R2 menos CU1 R1 por la densidad del flujo por el caudal. Esta parte acá se va, pues, ¿no? Porque no tiene componente tangencial la velocidad absoluta. Y va a quedar CU2 R2 por la densidad por el caudal, ¿no? ¿Cuánto vale CU2? 20,42. ¿Cuánto vale R2? 0,15. ¿Cuánto vale la densidad? Pongámosle que vale 1000. ¿Y cuánto vale el caudal? Pongámosle que vale 0,0444, ¿no? Y con esto podemos encontrar cuánto vale el torque, ¿no? Cuánto vale el par. Cuánto vale el par con el que estamos trabajando. Siempre va a ser, por si acaso, lo mismo. Siempre va a ser esta fórmula acá, ¿ok? ¿Cómo calculamos la altura? ¿No? La altura hacemos lo mismo, ¿no? La altura es 1 sobre G, utilizamos la ecuación de Euler, multiplicado por CU2 U2 menos CU1 U1, ¿no? Esta parte acá se va porque no tiene componente y quedaría 1 sobre G CU2 U2, ¿no? Para las bombas centrífugas siempre se utiliza esta fórmula. 1 dividido entre 9,81 por CU2 que vale 20,42 por U2 que vale 22,78. Entonces la altura es igual a 47,4 metros. Con esto tenemos entonces la altura. ¿Qué más nos pide la potencia? Bueno, la potencia es igual a la altura por el peso específico por el caudal, dividido entre el rendimiento total de la bomba. La altura 47,4. El peso específico vamos a decir que es 9.810, ¿no? El caudal vamos a decir que es 0,0444. Y el rendimiento total de la bomba no es más que la multiplicación de los rendimientos parciales, ¿no? O sea, el rendimiento hidráulico, 0,8, por el rendimiento volumétrico, 0,9, por el rendimiento mecánico, 0,85.
¿no? Y con esto pues nos daría el valor de la bomba, pues, ¿no? El valor de la potencia de la bomba. ¿Ok? Listo. ¿Qué más nos pide? Entonces finalmente nos pide la altura de presión, la altura dinámica y el grado de reacción. Entonces, la altura de presión, HP, va a ser igual a la variación de Z más P sobre gamma. ¿Ok? Y esto de acá es igual a U2 al cuadrado menos U1 al cuadrado dividido entre 2G más W1 al cuadrado menos W2 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Ok? Es esa fórmula ahí. ¿Cuánto vale U2? ¿No? U2 vale 22,78 al cuadrado menos 11,39 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81 más W1, bueno, aquí no sabemos cuánto vale W1, podemos calcularlo, ¿no? Aquí, cuánto vale beta 1, ¿no? Podríamos calcularlo. En esta parte de acá quedaría W1 es igual a la raíz de C1 al cuadrado más U1 al cuadrado, ¿no? Y aquí nos va a dar W1 igual a 11,63. Aquí nos va a dar 11,63 al cuadrado. W2 la encontramos con esta fórmula de acá, ¿no? Que sería la raíz de 2,36 al cuadrado más W2, 2,36 al cuadrado. Y esto de acá sería igual a 3,33. Aquí sería 3,33 al cuadrado, dividido entre 2 por 9,81. Entonces la altura de presión nos va a dar 26,16 metros. La altura dinámica es igual a delta C sobre 2G. O sea, es igual a C2 al cuadrado menos C1 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Cuánto vale C2? ¿No? Aquí, bueno, de esta parte de acá sería la raíz de 2,36 al cuadrado más 20,42 al cuadrado. Aquí nos va a dar 20,6. Entonces aquí sería 20,6 al cuadrado menos C1 que vale 2,36 dividido entre 2 por 9,81. Entonces aquí nos va a dar 21,26 metros, ¿no? Y finalmente, listo. Con esto entonces acabaríamos la altura de dinámica. ¿Cuál es el grado de reacción? El grado de reacción es la altura de presión dividido entre la altura de presión más la altura dinámica, ¿no? O sea, 26,16 dividido entre 21,26 más 26,16. Y esto acá nos va a dar 0,55. Listo, con eso encontraríamos entonces el grado de reacción y acabaríamos nuestro problema, ¿no? Y con eso ya tendríamos todo lo necesario para hacer el análisis de una bomba, ¿no? Qué es lo que pasa en el triángulo de velocidad a la salida, a la entrada, cómo calcular el torque, la altura de la bomba, la potencia de la bomba y finalmente sus alturas, ¿no? Sus alturas de presión, su altura dinámica y su grado de reacción de la bomba, ¿no? Con eso entonces acabaríamos este problemita de acá. El problema 2 y 3 quedaría de tarea, lo dejo de tarea. Y vamos directamente al problema 4. Dice, una bomba con 200 milímetros de diámetro girará 960, gira 1000 RPM, ¿no? Gira 1000 RPM entre un caudal de 1000 litros segundo
y tiene un salto de 10 metros con un rendimiento 78%. Nos pide calcular NP y NQ, ¿no? NP y NQ. Entonces, son formas, ¿no? Entonces, NP es igual a la raíz del caudal por N dividido entre H 3/4, ¿no? El caudal tiene que estar en metro cúbico segundo. Entonces, 1000 litros segundo es igual a, perdón, no es, bueno, aquí no es 1000, voy a ponerle 100. Ya 100 litros segundo va a ser igual a 0,1 metro cúbico segundo. Entonces aquí va a ser 0,1 metro cúbico segundo por los RPM, 1000 RPM, por la altura, ¿no? En metros, 10, 3/4. Entonces esto acá nos va a quedar 56,23, ¿no? NQ nos quedaría también. La fórmula, ¿cuál sería? Sería N por la potencia, bueno, por la raíz de la potencia, dividido entre H 5/4. Entonces la potencia, aquí es igual a H por el precio específico por el caudal dividido entre rendimiento. ¿Cuánto vale H? 10. ¿Cuánto vale el precio específico? 9810. ¿Cuánto vale el caudal? 0,1. ¿Y cuánto vale el rendimiento? 0,78, ¿no? Nos va a dar una potencia de la bomba de 12,576 kilowatts. Entonces nuestra NQ va a ser 1000 RPM multiplicado por, bueno, la raíz de la potencia en kilowatts, 12,576, dividido entre la altura, ¿no? 10, 5 dividido entre 4. Entonces esto nos va a quedar 199,45. ¿Sí? Entonces este va a ser el NQ. ¿Qué más nos pide? Dice, si se instala la bomba con, bueno, si esta misma bomba se instala con un motor asíncrono de 2 pares de polos, hallar los nuevos puntos de funcionamiento, ¿no? Para esto tenemos que utilizar las leyes de semejanza con los parámetros dados. Parámetro número 1 dice, el caudal dividido entre N1 por D1 al cubo va a ser igual que el caudal nuevo dividido entre las RPM nueva por el diámetro nuevo, ¿no? Como no se ha cambiado las características del equipo, porque no se han cambiado, ¿no? De la bomba, el diámetro de entrada va a ser igual al diámetro de salida. Entonces va a quedar Q1 dividido entre N1 va a ser igual a Q2 dividido entre N2. De aquí tenemos que encontrar cuánto es el caudal. El caudal va a ser igual al caudal 1, ¿no? Multiplicado por N2 dividido entre N1, ¿no? ¿Cuánto vale el caudal 1? 0,1. ¿Cuánto vale la nueva velocidad? ¿No? De alternas 1, acordemos que la velocidad que tiene una bomba, ¿no? Bueno, eh, de manera síncrona, va a ser igual a 60 F sobre P. O sea, va a ser 60, para este caso son 50 Hz, dividido entre 2 pares de polos. O sea, va a ser 1500, ¿no? Va a ser 1500. 1500 dividido entre 1000, ¿no? Que era el que tenía anteriormente. Entonces, esto de acá va a ser 1,5, 0,15, ¿no? 0,15 metro cúbico segundo, ¿no? Este va a ser entonces el nuevo caudal. Nuevo caudal. Para el parámetro 2 hacemos lo mismo. Tenemos H1, N1 por el diámetro al cuadrado, de 1 al cuadrado es igual a H2 dividido entre N2 al cuadrado por D2 al cuadrado. Los diámetros a la entrada y a la salida se va. ¿Y qué quedaría? Quedaría la altura anterior y la velocidad anterior, H2, N2 al cuadrado. Entonces, H2 sería igual a H1 por N2 dividido entre N1 al cuadrado. ¿Cuánto sería H1? 10. ¿Cuánto sería N2? Sería 1500. Y N1 sería 1000, ¿no ves? Todo esto al cuadrado.
Entonces, H2, nuestra nueva altura, sería 22,5 metros. Entonces, tenemos nuestro nuevo caudal y nuestra nueva altura, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces nuestra nueva potencia? Nuestra nueva potencia va a ser igual al caudal por el peso específico eh, por la altura nueva dividido entre rendimiento, ¿no? Entonces, el caudal, ¿cuánto quedaría? El caudal era 0,15, ¿no? ¿Cuánto era el peso específico? 9.810. ¿Cuánto era la altura? 22,5. Dividido entre 0,78. Entonces, la nueva potencia va a ser de 42,45. Mucho mayor a lo que era, ¿no? Anteriormente. Anteriormente era 12,57. Ahora necesitamos una potencia de 42,45. Entonces, estos tres parámetros acá son los que necesitamos saber, ¿no? Caudal, altura y potencia nueva, ¿no? Son lo que hemos encontrado en este caso, ¿ok? Y con esto acabaríamos el problema. Bien, y de último vamos a realizar el último problema acá, que es diseñar la bomba, ¿no? Calculando el diámetro de rodete. Dice, el diseño preliminar de una bomba centrífuga, ¿no? Tiene un número específico según caudal de 0,015, perdón, 0,075. Los álabes del rodete son curvados hacia adelante con un ángulo beta 2 de 120 grados, con ancho de salida de 1/10 de 2, se bombea a una temperatura de 20 grados Celsius y con un caudal de 0,3, ¿no? La tubería es de acero comercial, cédula 40 para la succión e impulsión. Los álabes ocupan el 6% del área de rodete y el rendimiento hidráulico del 76%, ¿no? ¿Cuál sería el diámetro del rodete? Aquí tenemos, bueno, ya nos dan nuestro coeficiente de las pérdidas locales, ¿no? Nos ahorraron el trabajo de buscarlos. Y pues procedemos a hacerlo, pues, ¿no? Tenemos que encontrar el diámetro de rodete de la bomba. Entonces, aplicamos Bernoulli, Z1 más P1 sobre gamma más B1 sobre 2G es igual a Z2 más P2 sobre gamma más B2 sobre 2 sobre 2G más las pérdidas menos la altura de la bomba. Las presiones, fíjense que aquí la presión en 2 es 0, se va. La altura 1 vale 5, ¿no? Entonces aquí podemos 5 más 150 dividido entre 9,81, ¿no? Más la velocidad 1, pues se desprecia, ¿no? La velocidad 1 de la velocidad 2 se desprecia. Z2, ¿cuánto vale? Z2 es, bueno, esto acá vale Z1. Esta parte de acá sería entonces, Z2 sería 30 30 por el seno de 45, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Seno de 45 es igual a X sobre 30 está bien. Entonces, ¿no? Más 20 por el seno de 45, más 5, más 5, pues no, más este 5 de acá. Todo esto acá sería Z2, ¿no? Todo esto acá sería Z2. Más las pérdidas menos HB. Entonces, HB tendríamos 20,064 más las pérdidas, ¿no? Entonces, esta sería nuestra altura de la bomba y esas serían nuestras pérdidas, ¿no? Calculamos entonces cuánto sería el valor de las pérdidas, ¿no? Calculamos el valor de las pérdidas. Para la impulsión, vamos a ir para la impulsión.
Entonces tenemos, bueno, ya sabemos que la temperatura son 20 grados Celsius, ¿no? Entonces, encontramos sencillamente nuestro coeficiente de Darcy, ¿no? Nuestro coeficiente de Darcy. Entonces, en la impulsión, ¿no? Tenemos nuestras pérdidas por fricción más nuestras pérdidas locales. Las pérdidas por fricciones, ¿no? Ya sabemos la fórmula, tenemos que encontrar el coeficiente de Darcy. Para encontrar el coeficiente de Darcy, tenemos que saber el número de Reynolds y la permeabilidad relativa, ¿no? Entonces, primero encontramos la velocidad. La velocidad es igual al caudal dividido entre el área. 0.3 dividido entre pi cuartos por, bueno, aquí nos da cédula 40, ¿no? Nos da cédula 40. Entonces, entrando a tabla, vamos a tener un diámetro aparente de 0.4778 metros. Esto nos va a dar una velocidad de 1.67 metros segundo. Entonces, nuestro número de Reynolds va a ser la velocidad por el diámetro por la viscosidad cinemática, ¿no ves? La velocidad 1.67. Nuestro diámetro 0.4778. Nuestra viscosidad cinemática, sabemos cómo encontrarla, ¿no ves? Sabemos, sería la viscosidad total, ¿no? La viscosidad dinámica dividido entre la densidad del líquido, ¿no? Para los 20 grados creo que la densidad del líquido está en 999, algo por ahí, ¿no? Lo pueden comprobar en el manual de Crane. Pero les va a salir la viscosidad cinemática 1 por 10 a la menos 6. Entonces, Reynolds nos saldría 7.9945 por 10 a la 5. Sería el número de Reynolds. La rugosidad relativa, ¿no? Sería la que conocemos, 0.05, ¿no? La cero comercial, dividido entre el diámetro de la tubería, 477.8, ¿no? Y esto nos va a dar 0.0001, ¿no? Entonces, finalmente, el coeficiente de Darcy es igual a 0.25 dividido entre el logaritmo, la rugosidad relativa dividido entre 3.7 más 5.74 dividido entre Reynolds elevado a 0.9, ¿no es? Esta fórmula que ya todos conocemos. Y nos va a dar finalmente 0.038, ¿no? Si le pasamos este valor acá. Con este valor de Darcy, pues encontramos cuántos son las pérdidas por fricción, ¿no? Sería 0. Bueno, la fórmula. Factor de fricción por la longitud, diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2G. 0.038. La tubería de impulsión sería 3 metros, 3 metros, ¿no? El diámetro 0.478, 4778, perdón, por la velocidad 1.67 al cuadrado, dividido entre 2 por 9.81. Entonces, las pérdidas por fricción en la impulsión, ¿no? En la impulsión es igual a 0.01236 metros. Entonces, las pérdidas, ¿no? Por las pérdidas locales en la impulsión va a ser igual a la sumatoria de los KI, velocidad al cuadrado, dividido entre 2G. ¿Cuánto vale esos KI? Fíjense que en la impulsión solo tenemos esta válvula de control mariposa, ¿no? Y tenemos la entrada, entonces sería 8FT más 1, multiplicado por la velocidad al cuadrado, dividido entre 2G. ¿Cuánto vale SFT? SFT, ¿no? Lo encontramos pues en la fórmula que ya conocemos, ¿no es? 1 dividido entre 2 logaritmo de la rugosidad relativa dividido entre 3.7, ¿no? Y esto acá nos quedaría 0.011198. Entonces, de aquí las pérdidas locales sería igual a 8 por 0.01198 más 1
1.67 al cuadrado dividido entre 2 por 9.81. Entonces las pérdidas locales nos darían un valor de 0.1564. Finalmente, entonces, las pérdidas por impulsión van a ser las pérdidas por fricción más de las pérdidas locales por impulsión y nos va a dar unas pérdidas de 0.3915 metros, ¿no? Lo que hemos encontrado. Hacemos lo mismo en la parte de la succión. Succión, ¿no? La succión tenemos, perdón, esto era en la succión. Pero esto era en la succión, ¿no? Esto es en la succión. Succión. Para el que se haya dado cuenta, bien. Bueno, esta parte aquí es en la succión, ¿no? Succión, succión, succión. Vamos ahora sí a la tubería de impulsión, la tubería de impulsión. Tubería de impulsión, las pérdidas por tubería de impulsión va a ser igual las pérdidas por fricción más las pérdidas locales, ¿no? FLD B al cuadrado sobre 2G más sumatoria de KI, velocidad al cuadrado sobre 2G. Podríamos colocarlo de una manera diferente como el factor de Darcy L sobre D más la sumatoria de K sub I multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces las pérdidas las pérdidas por impulsión va a ser coeficiente de Darcy, lo conocemos, ¿no ves? 0.0138. En la impulsión, ¿cuánto tuberías son? 5 más 30 más 30 más 20 más 10. Nos sale 95. Dividido entre 0.4778. Más las coeficientes K, ¿no? De impulsión sería válvula de control hay una, 8FT, más. Tenemos 1, 2, 3, 4 codos, ¿no? Tenemos 4 codos. 4 codos por el codo 45 vale 16 FT. 4 codos. Tenemos esta válvula de regulación, ¿no? Que valen 100 FT. Entonces, 2 por 100 FT. Y finalmente la salida, ¿no? Y finalmente la salida. Multiplicado por la velocidad es 1.67 al cuadrado, dividido entre 2 por 9.81, ¿no? Aquí los valores de FT, no se olviden que es esto de acá, ¿vale? Esto de acá. Entonces las pérdidas por impulsión va a ser igual a 1.1679 metros. En total, entonces, las pérdidas totales van a ser las pérdidas de impulsión más las pérdidas de succión. O sea, 1.1679 más 0.1564. O sea, nos va a salir unas pérdidas. Perdón, no sale esto. Mi error. Me estoy adelantando. Aquí en las pérdidas por impulsión nos va a salir 0.99 aproximadamente. 0.999, aproximadamente 1, digamos. Entonces aquí cuánto nos va a salir, nos va a salir 1.16, más o menos. Más o menos va a salir eso. 8. Más o menos sale eso, ¿no? Entonces, de acá ya tenemos cuánto van a ser las pérdidas y podemos calcular cuánto va a ser la altura de la bomba. La altura de la bomba es 20.064 más 1.168. Entonces la altura de la bomba va a ser igual a 21.232 metros. Entonces vamos a ver qué pasa en la máquina, vamos a ver cómo rota la máquina.
Una vez que ya sabemos cuánto es la altura, podemos determinar a qué velocidad va a rotar la máquina para hacer un análisis más extenso. Entonces, el número según caudal es igual a n por raíz de q. Si queremos hacerlo adimensional, le ponemos GH 3/4. ¿Cuánto vale n? No sabemos cuánto vale. Entonces, n aquí va a ser igual a nq GH 3/4 dividido entre la raíz de q. ¿Cuánto vale nq? Hemos dicho que vale 0.075, ¿no? ¿Cuánto vale g? 9.81 por h, que vale 21.232 elevado a 3/4 dividido entre el caudal, que vale 0.3, ¿no? De acá sale que n es igual a 400, bueno, sale 7.51 revoluciones por segundo, y esto es aproximadamente 450.45 RPM, ¿no? Listo, ¿no? O sea, esto multiplicado por 60 nos da esto de acá aproximadamente, ¿no ves? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa qué es lo que pasa a la salida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a la salida? Dice, ¿cuál es el diámetro del rodete? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos en la salida, no? ¿Cuál era la fórmula que ya hemos visto, no? Básicamente, fíjense de aquí, B2, ¿no? El ancho de salida es igual a 1/10 de 2, ¿no? Entonces aquí fíjense que, ¿qué sería? El área de salida sería 2pi R2 B2. Entonces sería 2pi R2. B2 es igual a 1/10 de 2. Pero D2, perdón, está bien, D2, ¿no? ¿Cuánto vale R2? R2 es igual a 2 veces, eh, 2, bueno, 2R2 es igual a D2, ¿no es? ¿No? Esto de acá es 2 D2, ¿no? Es pi sobre 10 D2, ¿no es? Entonces, el área 2 es igual a pi sobre 10 D2 al cuadrado. ¿No? El área de salida, ¿no? Entonces, de la fórmula que hemos visto, CM2, bueno, a la salida, vamos a poner acá, a la salida de la bomba, nos hacemos nuestro triángulo de velocidades. ¿Y qué teníamos? Teníamos que CM2 era igual a Q dividido entre 2pi R2 por B2, ¿no ves? Pero esta parte de abajo quedaba 0.3 dividido entre pi sobre 10 por D2 sobre 2, ¿no ves? Quedaba de esa manera. O mejor dicho, CM2 quedaba 3 dividido entre pi. 3 dividido entre pi por 1 sobre D2 sobre, bueno, al cuadrado, ¿no ves? ¿Qué más? U2 es igual a 2pi sobre 60 n por R2. Entonces aquí, ¿cómo quedaba? Quedaba 2pi por 60. ¿Cuánto vale n? N vale 450.45. ¿Y cuánto vale R2? R2 vale D2 sobre 2, ¿no ves? D2 sobre 2. Entonces aquí tendríamos que U2 es igual a 23.59 D2. Y finalmente, ¿cuánto vale CU2? CU2, ¿no? Bueno, lo encontramos de acá. La altura de Euler era igual a 1 sobre G CU2 U2, ¿no ves? CU2 U2. Entonces aquí CU2 es igual a H por G. ¿Cuánto vale H? H vale 21.232. Pero, bueno, hay que poner el rendimiento, pues, ¿no? ¿Rendimiento cuánto es? De 76%. 0.76.
dividido entre U2. ¿Cuánto vale U2? 23.59 d al cuadrado. Entonces, CU2 es igual a 11,62 dividido entre D2. Finalmente, entonces, luego de hacer todo esto, finalmente nos quedaría. Sabemos que la tangente de beta 2 era igual a CM2 dividido entre WM2. ¿Cuánto valía WM2? Perdón, estoy chipado. WU2. Entonces, CM2, ¿cuánto era WM2? Era U2 menos CU2. Era CU2. Entonces, cuánto quedaba U2? ¿No? Podríamos acomodarlo. U2 menos CU2 menos la tangente de beta 2 por CM2 es igual a 0. ¿No? Quedaría así más o menos. ¿Cuánto vale U2? Vale 23.59. 23.59 de 2 menos. ¿Cuánto vale CU2? 11,62 sobre D2 más tangente de 60 por CM2, ¿cuánto vale? Vale 3 sobre pi por 1 sobre D2 al cuadrado. Listo. Con esto podemos jugar un poquitito y nos va a quedar 53.59 D2 al cubo menos 11.62 D2, ¿no? D2 más 3 sobre pi por tangente de 60. Y esto es igual a 0, ¿no? Con esta parte de acá encontramos cuánto vale D2. D2 nos va a salir en milímetros, nos va a salir 0,435 milímetros. Perdón, metros. O sea, nos va a salir aproximadamente 435 milímetros. Y esta acá sería nuestra respuesta, ¿no? Esa ahí sería la respuesta al problema, ¿ok? Entonces, fíjense cómo en esta parte de acá hemos utilizado todo lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos hecho el cálculo de altura de la bomba, ¿no? En dos reservorios y hemos utilizado, ¿no ves? El análisis de la bomba a la salida, ¿no? Porque queremos saber a la salida, para determinar su diámetro correctamente, ¿no? Y listo. De esa manera, bueno, ya estaría resuelto ese problema y les dejaría de tarea, ¿no? Lo que es el problema número 2 y 3 que se parecen a los demás, y este protocolo lo subirían al TP1.